Como saben, el día de hoy terminamos la oración y ayuno de 21 días para tomar y recibir cumplimiento profético. Estamos orando con la palabra que compartimos con ustedes hace tiempo atrás, ya desde finales del año pasado, veníamos preparándonos para, iniciando el año, lo que hicimos fue, primeramente fue tomar esta palabra, exponerla con ustedes. Es una palabra que Dios me dio tiempo atrás, pero yo sentí que era importante darlo a conocer con ustedes. Aquí lo habíamos comentado ya hace años atrás, pero este año sentí y entiendo que es un tiempo decisivo para nosotros como Iglesia de Jesucristo, y por eso estoy expectante de lo que el Señor está hablando y está diciendo acerca de lo que Él quiere hacer, en este tiempo. Le hemos llamado esta palabra cosecha grande de bendición, ¿de acuerdo? Y bien, pues al cierre del día de hoy, el llamado, familia, es tomar este cumplimiento profético, recibir este cumplimiento profético. Y vamos a ver el día de hoy qué poderoso es cuando nosotros mantenemos una expectativa del reino, de la autoridad, de la influencia y del poder sobrenatural de Dios, cómo nuestra vida es transformada en esta manera. Y es muy interesante lo que hemos podido vivir durante estas 3 semanas de 21 días de ayuno y oración. En mi experiencia personal nunca había vivido algo tan poderoso, comenzando porque yo no acostumbraba a ayunar. Pensamos que el ayuno era algo muy religioso, porque luego se hace de una forma muy religiosa. Y entendí ahí en Isaías 58:6 en qué consiste el ayuno, que por cierto Dios les estaba hablando a la nación de Israel por qué no estaban siendo escuchados y por qué a pesar del ayuno no había respuesta de parte de Dios. Y sí, fue el Señor el que ha llamado ayuno, es decir, el de abstenerse de comer no solo es aguantar la tentación de comer algo o de beber, sino sobre todo habla de una determinación de buscar a Dios con todo nuestro corazón y de dar ese tiempo especial para que Dios pueda manifestarse a mi vida y también Él pueda darme a conocer cuál es su plan, su propósito, la voluntad de Dios para mi vida. Así que por eso también invitamos a que tú agregaras a este tiempo de oración peticiones personales, necesidades urgentes o situaciones que en tu vida no han cambiado y que tú deseas una respuesta de parte de Dios. Así que en mi caso fue muy, muy interesante lo que yo viví en estas 3 semanas, y empezando porque el ayunar, dejar de comer, tuve como varias experiencias de ayuno y me di cuenta cómo esto es tan poderoso, porque consiste nosotros al buscar a Dios con esa intensidad y esa determinación. Por cierto, cuando el Señor Jesús dijo en el desierto, cuando estaba siendo tentado después de 40 días de no haber comido en el desierto, y el diablo vino y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo, haz que estas piedras se conviertan en pan. No has comido durante 40 días, ya tienes hambre, tu ayuno ha terminado, termínalo hoy haciendo que estas piedras se conviertan en pan. Y pues no había nada malo en que las piedras se convirtieran en pan y el Señor Jesús comiera de esa manera, pero Él prefirió comer hamburguesas a la diabla, porque se rehusó a oír la voz del diablo y a someterse a lo que el diablo le estaba diciendo. Le estaba diciendo: demuestra quién eres. La tentación consistió en eso, en que él demostrara quién era. El Señor sabía quién era, y por eso no tenía por qué demostrarle al enemigo
al diablo, a Satanás, como le llama la Biblia, quién era él. Pero él dijo, escrito está. Observan la respuesta, tomó lo que dice la palabra. Siempre es nuestro fundamento lo que él ha dicho, lo que está escrito. Entonces, no solamente es el mover del Espíritu, no solamente consiste en percibir lo que el Espíritu me dice, sino en principio está basado siempre en lo que él dice en su palabra. Entonces el Señor respondió, recuerda, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces él estaba diciendo, este ayuno de 40 días es porque mi mayor anhelo es vivir por lo que el Padre me ha hablado, por lo que el Padre me dice. Entonces esto nos da sentido a la importancia de ayunar. Yo no quise hablar de esto antes porque quería percibir qué tan sensible eres al Espíritu Santo. Si tú en estas 3 semanas estuviste sensible como para entender que Él te llamaba a ti a ayunar, o ignoraste este llamado. Esta fue una convocatoria de familia, no fue solo algo para mi persona. Y yo quisiera mentorearte y saber qué fue lo que sucedió. Si estuviste indiferente y ajeno a algo que Dios está hablándonos, o si te esforzaste, o si tuviste dificultad, o no pudiste hacerlo, escuchaste, pero estuviste ajeno a todo lo que hemos venido comentando ya desde el comienzo del año. Sería interesante que tú evaluaras hasta dónde tú estás oyendo y conectado con el Espíritu Santo. No solamente anhelarlo, sino que tú lo estés viviendo. No solo que haya sido enseñado y lo entiendas en lo que dice la palabra, sino que es algo que tú vives. Entonces yo lo dejé así. Dije, quiero ver en la iglesia quienes entendieron que tenían que ayunar, porque era para todos. Yo no lo hubiera abierto si solo hubiera sido para mí. Y me di cuenta que la actitud que tenemos ante estos llamados siempre es la misma actitud que tenemos cuando Dios nos habla. Y por eso me pareció tan interesante comenzar de esta manera en esta introducción, que me di cuenta, entiendo que el Señor me lo hizo entender, porque yo no lo había visto. Y me decía, date cuenta que la actitud que la iglesia tiene cuando recibe una palabra de profecía, o una palabra a través de profetas o de dones de profecía, mi iglesia tiene la misma actitud que normalmente tiene a lo que yo he escrito. Y me hacía ver el grave problema de incredulidad en que vivimos constantemente, que cuando se nos da una palabra, por más poderosa que sea, impactante, nuestra actitud como iglesia muchas veces es de reservas. Pues no sé, eso suena muy bien, pero pues, ¿será posible que Dios me esté hablando de esa manera? Y me di cuenta que ese es el problema muchas veces también, no solo a lo que alguien nos puede decir en una palabra. Aquí ha habido palabra de profecía para muchos de ustedes. Dios te ha dado una palabra en algún momento y por años, y la pregunta es, ¿qué ha sucedido con lo que Dios te ha dicho que va a hacer en tu vida y que quiere hacer en tu vida? Entonces me di cuenta, entendí que es el mismo conflicto que tenemos cuando venimos a lo que dice la palabra en la Biblia. No porque está escrito y lo dice la Biblia, se abraza y se recibe y se cree con todo nuestro corazón. Todo el tiempo estamos en un conflicto, poniendo reservas. Esto sí, esto no. Es que eso es del Antiguo Testamento. Es que eso ya no es para nuestro tiempo. Hay tantas excusas. Creo que hay personas que entre más se meten a la palabra, más se vuelven con incredulidad. Porque siempre que Dios habla algo que no es, con lo que no estoy de acuerdo, ahí siempre ponemos una barrera y empezamos a dar excusas. No, es que eso ya. Y entonces me di cuenta que esta es una gran oportunidad de que tú vayas a un nuevo nivel. Y durante este año vamos a tener nuevas oportunidades de meternos a lo que Dios nos está hablando, no solo en esta palabra de profecía, año de cosecha grande de bendición, sino lo que Dios te ha hablado de manera personal.
¿Cuántos de ustedes tienen ahí muy claro esas palabras que recibieron en alguna profecía? Que hemos tenido aquí por años, tiempos así muy tremendos. Se los he mandado por audio. Y una recomendación que siempre les decimos: escríbelo, ora con esa palabra, toma posesión de ese cumplimiento profético. ¿Tú lo estás haciendo? Porque si no lo estamos haciendo así, entonces es lo que hacemos normalmente cuando oímos de Dios a través de lo que está en la Biblia. No solo porque leas la Biblia es suficiente para que tú estés recibiendo y obedeciendo lo que Dios está diciendo. Tú te la puedes pasar leyendo la Biblia toda la vida y todo el año y todavía tener un problema de incredulidad. Entonces, ni siquiera estar leyendo la Biblia es suficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a leer lo que nos dice Romanos 12:2. El tema es expectativa de reino. Tú eliges cómo vas a vivir y qué vas a vivir en este año, que ya estamos cerrando, ya cerramos el primer mes de este año. Y de lo que voy a hablar es de la importancia y lo poderoso que es que yo elija vivir en una expectativa de reino, de una expectativa de la autoridad, la influencia y el gobierno del Espíritu Santo en mi vida. Romanos 12:2 dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos, ¿recuerdan? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se conformen a este mundo, no vivan como vive este mundo, no hagan lo que este mundo hace, no avancen como este mundo avanza. El que no tranza no avanza. No se conformen, no se sometan a la manera en que se vive en este mundo, lejos de Dios, ignorando lo que Dios quiere para nuestras vidas. No se conformen, dice, sino transfórmense. O sea, tú eliges ser transformado. Nosotros elegimos que nuestra vida cambie. Nuestra vida solamente va a cambiar si nosotros elegimos que nuestra vida cambie y sea transformada. Entonces dice: transformaos. No depende de que cambie tu esposa, cambie tu esposo, tu papá te pida perdón, tu mamá deje de ser como es, tus hijos cambien. Sino es nuestra elección y por tanto nuestra responsabilidad si queremos vivir superficialmente, religiosamente la vida espiritual, o lo vamos a vivir genuinamente. Y algo que constantemente aquí enseñamos es que vivamos genuinamente, no superficialmente. Lee Isaías 58 y ve cómo le habla Dios al pueblo de Israel, que se creían que estaban muy bien porque eran religiosos, y Dios les dice: ustedes creen que están bien y están mal. El ayuno que yo escogí no es el que ustedes hacen, pidiendo solo algo que solo les hace vivir para ustedes mismos. Porque lo que podía pedir Israel puede ser legítimo, pero lo que Dios les estaba haciendo sentir: todo lo que ustedes piden es para vivir para sí mismos. Y ahora el Señor dice: todo el que quiera venir en pos de mí, no viva para sí mismo, sino niéguese a sí mismo, no viva para sí mismo. Jesús dijo: el que pierda su vida la ganará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? ¿De qué le sirve tener éxito en el negocio? ¿De qué le sirve tener éxito en su profesión? ¿De qué le sirve que le esté yendo muy bien en su trabajo, si eso, en vez de llevarlo a Dios y reconocer de dónde viene todo ese bien que ha recibido, en vez de eso vive para sí mismo? ¿Cómo algo legítimo podemos hacer que se vuelva equivocado? Porque es legítimo tener una buena vida, vivir bien. Lo que soñamos es legítimo. El problema es cuando lo hacemos para vivir para nosotros mismos. Aún lo espiritual, ¿qué podríamos estar haciendo en la vida espiritual que nos haga vivir para nosotros mismos? No importa que parezca que estás metido en algo espiritual, pero lo estás haciendo para ti mismo, porque eso a ti te complace, va de acuerdo a lo que tú quieres, o es lo que verdaderamente Dios te ha dicho y ha hablado a tu vida.
en que tú estés. ¿De acuerdo? Entonces dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces vamos a identificar la mentalidad de reino. Se habla tanto de reino y me preocupa que no escucho que se enseñe qué es eso, y aún más me parece grave que ni siquiera se entienda, y lo vamos a entender el día de hoy. ¿De acuerdo? Dice, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie un momento. Levanta conmigo tus manos al Señor y vamos a pedirle para que Él nos bendiga el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias. En este día llegamos al final de esta oración y ayuno de 21 días, Señor, para darte gracias, Señor, tomar posesión y recibir, Señor, el cumplimiento de esta palabra de profecía, año de cosecha grande de bendición. Señor, te damos gracias por tu presencia que viene hablando en este día a nuestro corazón. Tú vienes hablando a nuestra vida. Te damos gracias por tu poderosa palabra que tiene la habilidad de sanar nuestro corazón, de renovar nuestra mente y llevarnos a vivir en tu voluntad, en lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta, para conocer tu corazón, Señor, para vivir en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Di conmigo, en el nombre de Jesús, recibo tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. Está hecho en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor en alabanza y adoración. ¿Amén? Pueden tomar su lugar. Mira, vamos a primera de Juan, primeramente 5, 14, 15. Y vamos a identificar aquí cómo es que vivir en la voluntad de Dios nos engrandece, nos eleva. Vivir en la voluntad de Dios nos engrandece, nos eleva. ¿Saben qué poderoso es cuando nosotros recibimos la respuesta de Dios a algo que le hemos pedido? No solamente que salimos de una bronca, o como decimos, no solamente que se resuelve una situación difícil en nuestra vida, sino que Él nos engrandece y nos eleva. Ahí en 1 de Juan 5, 14, 15 leemos, dice: y sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y luego dice, y sabemos que Él nos oye en que tenemos las peticiones que hemos hecho. Mira qué poderoso. Es decir, para que Dios se manifieste y haga que suceda en nuestra vida lo que Él quiere, es necesario que nosotros respondamos ese llamado. Dios no va a hacer nada aparte de nosotros, ni por encima de nosotros, ni a pesar de nosotros. Hemos sido tan mal enseñados en la iglesia por mucho tiempo, creyendo que Dios, porque Él hace lo que quiere, como leemos ahí en Isaías 46, ¿recuerdan? Que les leí, bueno, es que oré con eso, donde dice que el Señor anuncia lo por venir desde el principio. Él ya se sabe el final. Qué poderoso es esto. Qué poderoso. Imagínate que tú recibieras la fecha del día en que se terminó el conflicto y recibes la respuesta que tú has pedido al Señor. Imagínate que tú estás buscando trabajo y han pasado las semanas y no hay respuesta, pero imagínate que un día tú sabes la fecha. ¿Cómo te vas a sentir? La alegría no va a ocurrir cuando llegue la fecha. Desde ahora que tú sabes que eso está hecho, tú estarás con alegría, ¿sí o no? Si en el negocio te dicen, oye, te quiero contratar para esta fecha, para el 1 de marzo, y va a ser un gran negocio para ti, wow, tú no te vas a poner alegre hasta que llegue ese día. Tú, a partir del momento en que tienes esa palabra de alguien con quien estás haciendo negocios, ya te sientes alegre, ¿sí o no? ¿Sí o no? Imagínate que quieres ingresar a la universidad y tienes incertidumbre
pero tú sabes que vas a entrar a la universidad para tal fecha. Tú no vas a llegar con alegría el día que comiencen las clases en la universidad. Tú desde ahora vas a estar alegre, feliz. Bueno, eso es lo que sucede cuando nosotros estamos conectados con Dios, de acuerdo a lo que dice primera de Juan 5, 14, 15. Es lo que dice ahí que sucede. Dice: sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y no tengo que decir: Espíritu, muéstrame tu voluntad. Ahí está la palabra. Porque es el problema de los que dicen que están en el mover del Espíritu. Quieren que el Espíritu Santo les diga si pueden ir al baño, si hoy usan zapatos o tenis, si se bañan o no se bañan. Báñate, por el amor de Dios, si vienes a la iglesia y te gusta abrazar a otros. Y me encuentro de pronto enseñanzas en internet que me recuerdan esa manera tradicional y equivocada en que hemos sido enseñados. Vivimos en la incertidumbre, nunca sabemos cuál es la voluntad de Dios, o creemos no saberlo, y estamos esperando así como que un ángel venga del cielo y dice: mi voluntad es que hoy vayas a trabajar. Así vivimos. Y eso me parece tan religioso. Basta en las iglesias de eso. Entonces aquí dice: y sabemos. ¿Lo sabías? Di conmigo: yo lo sé ahora, Señor. Ora conmigo y dilo, Señor. Dile: Padre, ahora sé que si yo te pido alguna cosa conforme a tu voluntad, tú me oyes. Dile ahora: gracias, Padre, porque cuando yo te pida algo conforme a tu voluntad, tú me oyes. Gracias, Padre, porque lo que te he pedido está conforme a tu voluntad y tú me oyes. Quiero que lo sientas. Tenemos que tomar la palabra y hacer que esta palabra se vuelva algo que Dios me está hablando en este momento. Tú puedes hacer que esta palabra sea una respuesta hoy para ti acerca de cualquier cosa que con lo que tú has soñado, tú has pedido, has esperado. Y luego dice: y sabemos que si tú nos oyes, tenemos las peticiones que hemos hecho. Ahí dice. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Ignorar cuál es la voluntad de Dios, no conocer el corazón de Dios, tener una mente religiosa que no me está llevando a entender, y todo el tiempo estoy aprendiendo y no acabo de aprender. Y no acabo de conocer el corazón de Dios, cuando yo puedo ver a través de lo que está escrito en la Biblia el corazón de Dios. Y cuando veo cómo Jesús vino y todo lo que hizo, puedo ver el corazón del Padre. ¿No recuerdan, iglesia? El Señor dijo, cuando Él les dijo que se iba a ir hablando de la resurrección, de ir al Padre, y los discípulos, cuando les dijo: me voy al Padre, y ellos no se lo esperaban. ¿Y quién es el Padre?, le preguntaron. Y Él dijo: todavía estoy aquí contigo y todavía no conoces al Padre. ¿No ves el corazón del Padre? ¿No has visto que sano a los enfermos, que levanto muertos, echo fuera demonios, que abro los ojos de los ciegos, abro los oídos? ¿No has visto que doy de comer a multitudes con unos panes y peces? ¿No has visto el corazón del Padre? ¿No viste cómo lloré delante de la tumba de Lázaro después de 4 días que eso apestaba? ¿No vieron que me dijo la hermana: ay, Señor, ya pasan 4 días? Ay, esta hermana, pues aunque apeste, ábranle, tápate la nariz. Pero si el Señor está diciendo: abran la tumba, algo poderoso va a ocurrir. Y una palabra me decía: diles a mi iglesia que nunca es demasiado bueno lo que quiero hacer por los que amo. Nunca es demasiado. Imagínate, Guillermo, 4 días. Le avisan en Juan capítulo 11 que su amigo Lázaro, con quien él acostumbraba pasar antes de ir a Jerusalén, que daba de paso en Betania, estaba muriendo. Y luego le avisan que ya murió. Y los discípulos esperaban que dijera el Señor Jesús: vámonos para Betania. Y no les dice. Y pasan 4 días. Era demasiado.
¿Qué haces con un muerto de 4 días, Cari? Así que el día que ustedes, alguien se les muera y quieren que oremos para que se resucite, yo me aviento. Yo me he aventado a orar por gente. Pero si no, pues no. Entonces 4 días nunca es demasiado. ¿Recuerdan? El Señor dice: quiten la piedra, porque era un sepulcro de ricos, ese. Y la hermana: ya son 4 días. Nunca es demasiado. Wow, así de poderoso es el Señor. Si vivimos en la voluntad de Dios, vamos a ser engrandecidos. Vean cómo el poder de Dios engrandecía a la gente. La engrandecía. La ponía por encima de lo normal. La ponía por encima de lo natural. Por encima. Eso es sobrenatural, por encima. Te engrandece. No dice que Él al pobre lo exaltará. No importa cuán arruinado esté alguien, decía yo, Erika, si tan solo nos volvemos a Dios, wow. No importa cuán destruida esté la vida de alguien, cuánto por mucho tiempo hayas sufrido, si tú te vuelves a Dios con todo tu corazón, wow, Él nunca dejará de hacer demasiado para hacernos tanto bien. Para hacernos tanto bien, ¿no? Entonces, wow. Otra vez, dilo conmigo. Sabemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, como vimos, se trata de cambiar nuestra mentalidad por una mentalidad de reino. Una mentalidad que se somete a la autoridad de la palabra, de lo que Dios dice. Esa es mentalidad de reino. Si estás todo el tiempo sometido, a pesar de lo que tú percibas sea totalmente contrario a lo que Dios está haciendo, pero tú dices: si Dios lo dijo, así es, ¿verdad, Ana Mari? Yo sé que tú tienes ese corazón, Ana Mari. Es una mujer así. Aquí hay personas apasionadas por Dios, ¿no? Nada más te estoy hablando de por encimita del reino, todavía no entro en lo bueno. Está poderoso esto. Entonces sabemos que si pedimos alguna cosa, Ovidio, alguna cosa, y yo le puedo poner, si pedimos todo, pero si pides algo, lo que sea, pero algo, si tú le pides algo, a veces ¿no les ha pasado que ni siquiera pediste algo y Dios te lo dio? Recuerdo ese viaje que hicimos a Dallas para conocer el nuevo estadio de los Vaqueros en el AT&T Stadium. Fue un viaje que nos regalaron. Yo anhelaba algún día de mi vida hacer un viaje así, y de pronto llegó sin yo pedirlo. Solamente lo pensaba y lo anhelaba. No todo el tiempo, así como un anhelo a pasaje. ¿No te ha pasado así como de pronto te viene algo a tu corazón? ¿Por qué Dios responde eso? Él nos está diciendo, como en la zarza: ven, mijito, ven. ¿Viste? Nada más con que tú lo anhelaras. No dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Pero deleítate, hay una condición. Muchas veces en la palabra tú tienes que ver si hay condiciones o no. En esta palabra de profecía no hay ninguna condición. Hemos orado 21 días por una palabra donde Dios nos puso requisitos. No encontré un requisito. Estuve por años y ahora en estos 21 días viendo en la palabra: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué requisito tengo que cumplir, Señor, para que esto se haga realidad y se cumpla esto que tú has hablado a mi vida y que quieres hacer con los que están ahora con nosotros? Porque los que no, pues no. Y no hay requisito en la palabra de profecía. Aquí dice: sí, pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y si no, pues no. ¿No?
Y si pedimos alguna cosa conforme a tu voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el requisito? Que esa petición ya sea de acuerdo a su voluntad. Entonces mi responsabilidad es renovar mi mente. Y si la he estado renovando y todavía no sigo con creencias que me limitan, con creencias que me hacen sentir incapaz. En otras palabras, si no estoy viviendo en la gracia, estoy en la desgracia religiosa. En la desgracia religiosa que se enseña, sí, aquí en las iglesias de Querétaro. Ya basta de eso. De que la gente venga en las iglesias y solo se haga sentir culpable, que está mal, que es un pecador y se los dicen. No son pecadores. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Gracias, Padre. Porque si te pido alguna cosa conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y ahí no se queda. Y sabemos, ¿lo sabes? ¿Sabes cuándo Dios te oye? ¿Sabes por qué Dios no te oye? Ahí dice. Y sabemos que si Él nos oye, ¿qué sucede cuando Él nos oye? Tenemos las peticiones. ¿Las tenemos o las tendremos? ¿Las tenemos o las tendremos? Ahí dice que las tenemos. Por eso el Señor Jesús declaró: porque todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Entonces, hoy domingo que estamos cerrando esta oración y ayuno de 21 días, yo entro, recibo y le doy gracias a Dios por darme este cumplimiento profético. Estoy tomando posesión de este cumplimiento profético, de lo que Dios ha hablado a mi vida y nos está hablando como iglesia. Tú estás ahí. Dios me habló a mí, pero tú estás ahí. Si tú no lo crees, pero si tú lo crees y lo abrazas con todo tu corazón, algo impresionante va a suceder este año. Esa es la expectativa de reino. Que Dios dice, aquí en Isaías 46, 9, 10, esto es reino. El que anuncia lo que vendrá al final desde el principio. Ya se sabe el final Él, desde el principio. Y dice, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mi plan permanecerá. Mi plan no será destruido. El plan que tengo no será abortado. Mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Entonces, Él hace todo lo que quiere, pero a través de ti y por medio de ti. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos renovar, dice, nuestra mente para que comprobemos que lo que Dios quiere para mí, que esa es la pregunta, ¿qué Dios quiere para mí? Pues para que comprobemos que todo lo que Dios quiere para mí, dice, es bueno, agradable y completo. Completo. No se va a quedar a medias. Todo el trabajo está hecho. La Biblia declara que ya se hizo todo a nuestro favor. Romanos 8:30, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cómo no nos dará también con Él? Todas las cosas. No solo lo espiritual, pero comenzando por lo espiritual. Porque dice Efesios 1:3 que alabando al Padre dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo. Punto. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, en Cristo. Estamos ya en Cristo, bendecidos con todas las cosas. Entonces, y luego dice, vivir en la voluntad de Dios nos engrandece. Dilo conmigo, vivir en la voluntad de Dios nos engrandece. Muchos no quieren acercarse a consultar a Dios. Muchas veces uno no se acerca porque piensa que Dios va a decir que no, pero nunca lo sabrás. Y si Él te dijera que no, será bueno para ti. Tienes que comprobarlo, ¿no?
Entonces fíjate, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o podemos imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Dice que lo hacemos poderoso para hacer mucho más. Nosotros lo hacemos a Él poderoso en nuestra vida. ¿No dijo el Señor Jesús? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Entonces está diciendo, aquel que es poderoso para hacer. ¿Quién lo hace poderoso? Tu fe. Si tú crees que Dios está ajeno, que Él no puede hacer nada por ti, hay 4 manos que podemos identificar en la Biblia que se van a activar para hacernos bien. Primeramente, la mano sobrenatural de Dios, porque dice, sométanse a la poderosa mano del Señor y Él les exaltará cuando sea tiempo. Sométanse a la poderosa mano, eso es totalmente sobrenatural. Pero también está la mano de los enemigos, ¿sabían? Y de nuestros amigos y nuestras propias manos. Cuando vemos a Elías en ese río, ahí en Reyes 17, sobrevivir del hambre terrible que vino a Israel por causa de que ellos rompieron el pacto con Dios, y Dios cerró los cielos para que entendieran que solo el bien podía venir de arriba y no de abajo de lo que ellos hacían. Elías estaba en el río, dice, impresionante, ya había sequía y todavía el río estaba fluyendo. Pero no, esto fue lo más tremendo, es que le trajeron hamburguesas, no, quizás tan buenas como las que hacen Jorge y Agla, pero hizo que los cuervos le trajeran carne y pan al profeta. Y el cuervo en la Biblia representa un ave sucia, y esa ave representa cómo Dios hace que todo sea para nuestro bien, y aún todo lo que el enemigo quiso hacer en contra nuestra, Él hace que eso acabe colaborando para nuestro bien. Así como José también, cuando iban a matarlo sus hermanos, ¿te acuerdas muy? Y lo acabaron vendiendo como esclavo después del sueño de grandeza que recibió. Y lo primero, él dijo, ya sé, me van a dar una beca al TEC de Canaán, una beca para ser primer ministro del país más poderoso de este tiempo. Y en vez de eso, sus hermanos, casi uno de ellos lo detuvo que lo matara. Y mientras parecía que él bajaba, él iba subiendo, porque eso lo acercaba más y más y más. Y recuerdo cuando él estaba en la cárcel y pasó todavía un año, como diríamos en México, para que el mendigo panadero le hablara a Faraón de José. Un año más, Lupita, otro año más. Pasaron como 16 años de que José recibió el sueño. Dios ya sabía al final. Qué bueno saber al final. Y lo podemos saber desde ahora. Imagínense qué tremendo. Y todavía tuvo que esperar José un año, pero finalmente llegó el día. Había fecha de caducidad para la espera, y la respuesta de Dios vino de una manera espectacular. El faraón no podía entender el sueño. Nadie, ni los brujos ni los satánicos de su tiempo pudieron hacerle entender lo que él estaba soñando. Venían 7 años de hambre y 7 años de abundancia para Egipto. Y José le dice, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Dice que el Espíritu Santo nos dirá las cosas que vendrán. Entonces, vemos entonces aquí que podemos ver el final desde el principio. Si nos interesa el corazón de Dios, o si nada más venimos a darnos una vuelta a la casa, no te des una vuelta, métete con todo. Pelea por estar en este lugar. Dios nos ha llamado a vivir en una poderosa expectativa profética este año,
Es una expectativa nueva de grandeza sobrenatural, de avance del reino. Porque hemos sido llamados y elegidos, escogidos para vivir en la más alta expectativa, porque hemos sido destinados a la grandeza, destinados a su grandeza. Wow. Entonces, cuando elegimos la expectativa del reino, estamos diciendo que estamos, o consiste en que yo elijo, porque sí cuenta. Y eso es lo que más importa. Dios puede querer eso para nosotros, pero nosotros tenemos que elegir. Elegimos y buscamos prioritariamente el reino de Dios y su justicia. Nosotros lo elegimos. Si eso es prioridad o no es prioridad. Porque si algo es prioridad, pues es prioridad. Yo no debería convencer a nadie de que poner el reino es prioridad, que es prioridad para ti, ¿no? Tu trabajo es una prioridad, porque si llegas tarde te corren. Si llegas tarde 2 días, 3 días, te van a despedir. Es prioridad. No lo haces, muchos no lo hacen porque amen lo que hacen. Cumplen obligaciones para tener beneficios. Pero cuando tú por convicción eliges y dices: no, Señor, en mi casa Dios es primero, y busco primero el reino y su justicia. Entonces, la expectativa de reino consiste en buscar prioritariamente el reino y su justicia, porque el reino de Dios nos va a colocar bajo el destino de grandeza. ¿Qué fue lo que pasó con José? Él estaba gobernado por un sueño. La razón que él no se amargó con todo lo que le ocurrió, fue terrible todo lo que le pasó a José. La razón por la que él pudo enfrentar tanta adversidad y sufrimiento, tantos reveses, cuando todo parecía ir bien y de pronto todo otra vez está mal. ¿No te ha pasado? Es porque él estaba viviendo bajo, eso habla de autoridad, influencia, dominio, gobierno. Estaba bajo el gobierno del reino de los cielos, estaba en él, aquí en la tierra. Él estaba obedeciendo un sueño. Salud. Él estaba obedeciendo un sueño. ¿Obedeces la frustración o obedeces el sueño de Dios en tu vida? ¿Obedeces la frustración? ¿Obedeces la amargura? ¿Obedeces ser tan pesimista? Siempre ver todo lo malo. Es ser pesimista. Tu manera de hablar siempre está hablando de lo malo. Eres pesimista. Porque cuando el reino toma dominio, influencia y gobierna, nosotros nos volvemos los más optimistas. ¿Ves? Entonces nos empodera. Cuando tenemos esa expectativa, estamos esperando que nosotros al estar bajo la influencia del Espíritu Santo, al tener una respuesta de obediencia a lo que Dios nos está hablando, tenemos la expectativa que eso va a suceder. Porque cuando Dios habla, Él no está opinando. Dios no es opinólogo. Muchos cristianos son opinólogos. Los oidores normalmente son opinólogos. Pueden hablar, opinar, pero ¿realmente estamos viviendo en el reino? Así que, ¿por qué nos empodera buscar y prioritariamente buscar el reino? Prioritariamente. ¿Sería prioridad para ti comer o no? ¿Sería prioridad para ti dormir o no? Una vez aquí hice una encuesta y eran más los que les gustaba dormir que comer.
¿Eso es prioridad para ti? Pues sí. No, y que no te quieran encontrar de malas es porque no dormiste anoche, ¿no? Eso es prioridad. Encontramos en Mateo 8:3 a un leproso que le dice al Señor: si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, extendiendo la mano y tocándole, le dice: quiero, sé limpio. Wow. Esto engrandeció a un leproso. Imagínate, los leprosos no podían tener contacto social, tenían que ser excluidos no solo de la sociedad, de su familia. La lepra era mucho más contagiosa que el COVID-19. Tenían que vivir excluidos para no contagiar. Imagínate cómo le engrandeció a este hombre que estaba sufriendo aislamiento social y de su propia familia. Imagínate cómo se sintió de recuperar su vida. Eso es ser engrandecido. De una condición en la que estabas incapacitado para vivir, de una condición donde estabas en quiebra, el Señor te sana, te levanta y te eleva. Todo lo que el Señor hacía era engrandecer. ¿Recuerdan al paralítico en Marcos capítulo 2? Marcos capítulo 2, verso 10 y 11. Cómo este paralítico fue levantado en ese techo de Capernaum, de esa casa. Fíjate, sus amigos rompieron el techo, y eso nos habla de romper el techo que nos ha limitado, nuestras creencias, nuestra incapacidad, nuestras debilidades. El ayuno lo que hace es llevarte a romper todo límite, vivir en todo tu potencial, porque el ayuno escogido de Isaías 58:6 consiste, número 1, en desatar las ligaduras de impiedad. Si muchas veces no podemos pedir algo a Dios conforme a su voluntad, es porque hay ligaduras de impiedad. Muchas veces estamos amarrados de tal manera a este mundo, amando este mundo, que no podemos tener confianza en Dios. Que tu trabajo no te amarre a este mundo, que nadie te amarre a este mundo. Con razón el Señor, cuando habla del matrimonio en Corintios 6 y 7, dice: los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran. Estás disfrutando como si no disfrutaras. No te amarres a este mundo. Y dice, porque dice, la esposa y el esposo, para ellos es importante agradar a su esposo. Aquí me dirá alguien: ¿a poco es en serio? ¿De eso se trata el matrimonio? Está duro eso, ¿verdad? Para mí eso no es lo importante. Pues Dios dice que eso es lo importante. Y cuando tú estás viviendo en el matrimonio y viviendo feliz en el matrimonio, tú estás siempre buscando agradar a tu esposo o agradar a tu esposa. Y el Señor ahí es donde dice: los que disfrutan como si no disfrutaran. Es decir, ¿estás feliz en el matrimonio? Padrísimo. No te amarres al mundo. ¿Te está yendo bien en el negocio? No te amarres al mundo. Son ligaduras de impiedad. Quizás el problema del trabajo y del negocio no es que no te dé tiempo, es que tú estás amarrado al mundo. Para ti ese es tu mundo, y eso es lo único importante para ti. Los hombres tenemos ese grave problema, y muchos piensan que las mujeres están para ser las que vayan a la iglesia, sean las espirituales. Yo estoy acá trabajando. Pues no. Puede ser algo legítimo, pero no la voluntad de Dios para ti. Que tú estés amarrado al dinero, amarrado al dinero. Y tú ve Mateo 6. Ustedes no pueden servir a Dios, a dos señores, al dinero o a mí. Ustedes no pueden servir a dos. No digas que me estás sirviendo a mí o que estás conectado conmigo y para ti tu prioridad es el dinero. Demuestra cuál es tu prioridad, ¿no? Y luego dice: mas ustedes no,
Ustedes busquen prioritariamente el reino de Dios. Busquen prioritariamente. Mas ustedes no. La gente que no me conoce, que no sabe el bien que yo le puedo hacer, si pone su confianza en mí. La gente que ignora que yo los quiero que vivan en abundancia, en sobreabundancia, y que están buscando eso primero. Mas ustedes no. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo esto va a venir añadido. La palabra añadir, de la palabra griega, es básicamente, lo traduce como un imán. ¿Recuerdan que les decía esa palabra? La tengo por aquí, me gustaría mencionarla nuevamente, para que vean que es exégesis, para que se acaben de convencer de verdad lo que significa añadir. Prostetesatai en el griego, añadir. Prostetesatai, colocar con. Es decir, este es el dinero, es así. Prostatai es colocar con muy. Aquí hay un negocio millonario, mi Moy. ¿Cómo ves? Poner con. ¿Qué más, Moy? ¿Qué es eso? Es un imán. Pero ponga el reino primero, no el dinero, no tu trabajo. No digas no tengo tiempo. Esto es primero. ¿Ok? Entonces, voy a la conclusión. El paralítico, fíjate qué impresionante. Cada vez que el Señor hacía un milagro, sanaba, echaba fuera demonios, estaba manifestando el reino que nadie podía ver. No le dijo a Nicodemo, para que veas el reino, porque no veo cómo. Entonces, cada vez que Jesús hablaba la palabra, ese es el reino. Es una palabra de poder. Lo que está escrito en la Biblia tiene poder. Si tú lo crees. Si tú lo crees. Tú haces que el Señor sea poderoso para hacer mucho más de lo que le puedes pedir o imaginar según el poder que actúa en ti. Es el poder del Espíritu Santo. Él dijo, recibirán poder, el dunamis, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, los cubra, los capacite. Entonces, me da un guante de asbesto y puedo tomar algo caliente, Moy. Ese es el poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, fíjate, el paralítico, wow, impresionante. El Señor dice, ahí en Marcos 2, 10, 11, dice, ¿qué es más difícil? ¿Perdonarle a este hombre sus pecados o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dijo a los religiosos que pensaban dentro de sí mismos. Ahí está el problema, la renovación de nuestra mente, que tu mente sea renovada con la gracia y la unción, con el amor y la verdad, no con estudios bíblicos, con la gracia. Si lo que estás habiendo te lleva a la gracia, estás progresando. Si no, solo tienes información. Y eso requiere un esfuerzo. Ahorita se han dado cuenta que hay un boom de los cursos de trading, Alejandro. Hay cursos por todos lados. Yo cada vez que me meto al YouTube me salen todo el día. Está impresionante. Sí, mucha gente está yendo muy bien, ¿verdad, Ovidio? Entonces, la gente que quiere, pues, tiene que invertir tiempo, tiene que capacitarse. En cualquier cosa que tú hagas, si no estás capacitado, no vas a ser apto. Aquí tenemos gente muy talentosa. Aquí hay personas que tienen currículum profesional. Así es también en la vida espiritual. Pero creemos que eso solo consiste en venir a oír algo el domingo cuando pueda y después me voy, y como me entró por un oído, se fue por el otro. Pero convicciones
Convicciones, yo tengo convicciones. No solo experiencia, convicciones. ¿De acuerdo? Mi mente está renovada. Entonces, qué impresionante con el paralítico. Jesús dice, ¿qué es más difícil? Fíjate. Entonces nos está diciendo que la clave para poder entrar en el poder sobrenatural es renovar la mente, porque le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después ocurrió el milagro. Entonces quiere decir que primero necesito sanar mi conciencia, y cuando es una conciencia de reino, yo vivo en la conciencia de quien yo soy y me someto y estoy bajo la influencia y la autoridad del reino, que dice que yo tengo la potestad de los hijos de Dios, y hijos de Dios también herederos y coherederos con Cristo. Entonces tenía que ser sanado primero de su conciencia de indignidad y culpa, para que ocurriera el milagro. Cuando Jesús le dice, hijos, tus pecados te son perdonados, ¿qué hubiera pasado si este hombre hubiera dicho, ¿y tú quién eres para perdonar mis pecados? ¿Y tú qué sabes si yo tengo pecados? Tú ni me conoces. Pero él oyó hablar a Jesús con el amor del Padre, que le estaba diciendo en realidad. Él lo tradujo, y él pensó, yo pensaba que Dios no me amaba. Yo pensaba que por lo que yo hice y me ha hecho sentir culpable, indigno, pensaba que Dios a mí no me escuchaba, y que por eso yo no podía estar cerca, sino solo lejos de Dios. Pero ahora escucho a Jesús decir, hijo, y ahora puedo darme cuenta que Dios me ama, y que a pesar de lo que yo hice, Él me perdona. Y lo que Él desea es que ya nada me separe del amor de Dios, y que Él me ha unido permanentemente al amor del Padre, porque eso no depende de lo que haga o de lo que no haga. Eso depende de quien yo soy. Mentalidad de reino. Yo tengo la potestad de los hijos amados y herederos. Esto se enseña cuando se habla de reino, no se enseña. Se habla de profetizar. Profetizar no es la única manera en la que el reino opera. Sí es la manera en que el reino opera, pero no es la única. Este hombre hizo que el reino tomara dominio en su conciencia, y él se sometió. ¿Se dan cuenta? Se sometió. Y así el día de hoy el Señor te está llamando, nos está llamando a entrar en la conciencia, a sentirnos hijos amados, herederos de Dios, para manifestar su grandeza, su gloria, su poder, la abundancia de la nueva vida. Así que voy a concluir de la siguiente manera. Fíjate qué interesante. Buscar primero el reino quiere decir que consiste en que yo he elegido obedecer lo que Dios dice y lo que Dios habla a mi vida. En eso consiste. He elegido obedecer. ¿Qué pasa cuando no obedecemos? Y tú puedes ver la historia del rey Saúl en Primero de Reyes, en Primero de Samuel, capítulo 19, cuando él dice haber obedecido a Dios y saluda al profeta y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Haciendo la voluntad de Dios. Ah, sí. ¿Y cómo veo que lo que tú estás haciendo no es la voluntad de Dios? Y entonces le declara, has sido desechado como rey de Israel, porque como ídolos e idolatría es la obstinación, y como hechicería la rebelión, le dice. Entonces aquí vemos que cuando no obedecemos lo que Dios dice en su palabra, lo que sea, cuando Dios dice y yo no lo obedezco, sino me permito lo que sí y lo que no, entonces ¿a qué voy a obedecer? ¿Qué vamos a acabar obedeciendo si no estamos obedeciendo la voluntad de Dios? Lo que Él está hablándonos y nos dice aquí en la palabra. Para cualquier asunto de tu vida hay respuesta. Si tú te metes
a fondo en lo que está escrito en la Biblia, si acostumbras, si te familiarizas con lo que está escrito y lees tu palabra, vas a encontrar que ahí hay respuesta a todo lo que para las decisiones que necesitamos tomar. Entonces, si no obedecemos la palabra, lo que Dios nos está hablando, estamos obedeciendo, número uno, la incredulidad. Si no estamos obedeciendo lo que Dios nos está hablando, estamos obedeciendo a la incredulidad. ¿Qué prefieres? ¿Obedecer a la fe o obedecer la incredulidad? Y tú eliges a quién vas a obedecer. Si vas a obedecer a la fe en lo que Dios te está hablando, o vas a obedecer la incredulidad, dudando de lo que Dios dice. Número dos, la obstinación de la mente y la rebelión del corazón. Si no estamos asegurándonos de estar viviendo y poniendo primero el reino de Dios, estaremos obedeciendo la obstinación y la rebelión. ¿Qué es la obstinación? Que yo solamente vivo de acuerdo a lo que yo creo y me parece. Tengo mi propia manera de pensar y no estoy dispuesto a cambiar eso porque así es para mí. Eso es obstinación. Si eso está en desacuerdo o aún en contra de lo que Dios te está diciendo, cuando Él dice, tú no puedes obedecer al dinero y no puedes obedecerme a mí, ¿a quién vas a obedecer primero y cómo me lo demuestras? ¿Cómo me demuestras que tú no estás obedeciendo al dinero? ¿Y cómo me demuestras que a mí me estás poniendo primero? ¿De acuerdo? Entonces, obstinación es cuando yo estoy y nadie me puede sacar de ahí, y nadie, porque esa es la manera en que tú has elegido vivir. Es la manera en que hemos elegido vivir. Entonces, la obstinación es una mente que está siempre poniendo barreras con lo que Dios dice, con lo que Dios piensa, con lo que le agrada. Es una mente que siempre está cuestionando lo que dice la palabra. Entonces, si está en la palabra y no lo entiendo, lo que yo necesito es entenderlo. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo y me está hablando en su palabra, en lo que Él está hablando a mi vida? Pero no porque no lo entienda, quiere decir que yo puedo vivir obstinadamente. Y la rebelión, que es ir totalmente en contra. Y tú me dirás, ¿a poco eso es posible? Claro que sí. Puede haber áreas de mi vida donde yo esté pensando en el corazón con rebelión, es decir, no solo no de acuerdo, sino en contra de lo que Dios está diciendo a mi vida. En conclusión, obedecer, es decir, tener una expectativa de reino, consiste en que tú eliges obedecer la voluntad de Dios que te engrandece. La voluntad de Dios siempre nos engrandece. Como a este hombre paralítico fue perdonado, imagínate cómo se sintió él de poder levantarse y poder caminar. Cómo se sintió de que ahora podría él por sí mismo caminar y no tendrían que llevarlo en su camilla. Qué impresionante. Número dos, tú entonces puedes obedecer, elegir todo el bien y el total bienestar que Dios quiere para tu vida. Te engrandece. El bien de Dios te engrandece. El poder de Dios haciéndonos bien nos va a engrandecer siempre. Y número tres, la respuesta poderosa y sobrenatural de Dios nos engrandece. Nos va a levantar a su grandeza. Porque el Señor va a demostrar que Él es Dios. ¿De acuerdo? Por eso le dijo a Moisés en Egipto, y en la dureza de Faraón el mundo va a saber que yo soy Dios. Y dice que el Faraón, recuerdan, se endureció, pero sobre esa dureza no pudo destruir ni cambiar el plan de Dios para Israel, sino que vino una respuesta poderosa. Primero vinieron 10 plagas, y cuando estaban frente al mar y venía el ejército egipcio aquí para matarlos, le dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta la vara. Wow, una respuesta poderosa. Imagínate una varita ahí, levanta la vara y se abren las aguas. Oigan, estaba yo viendo una escena por ahí
de cómo podría haber sido eso. Y en esa escena ponen un muro enorme levantándose hacia el cielo para poder abrir paso en el Mar Rojo. Oigan, sí, imagínate cómo Dios alteró las leyes de la física, de la naturaleza, para abrir el mar. Los engrandeció por encima de sus enemigos. Sus enemigos armados, llenos de odio, venían para matarlo, matar al pueblo de Israel, y Él los pone por encima de sus enemigos sin siquiera levantar un dedo.